Título: Mujer desconocida aparece en el funeral del padre y la verdad que revela es chocante. Laura, una arquitecta aclamada por sus innovadores diseños y su visión única, no podía imaginar que el día de la despedida de su padre se convertiría en un torbellino emocional. La iglesia estaba abarrotada, con amigos, familiares y colegas, todos vestidos de negro, con rostros marcados por la tristeza. Ella, en el altar, trataba de contener las lágrimas mientras escuchaba las palabras de consuelo del sacerdote. Pero, en medio del enrumbado discurso, una figura desconocida irrumpió en su vida como un fantasma del pasado. La mujer, de cabello oscuro y una mirada intensa, se presentó como Valeria, afirmando ser la verdadera hija de su padre. Las murmullos se propagaron entre la multitud como un rayo, creando un ambiente electrizante de incredulidad y conmoción. Ante la mirada atónita de Laura, Valeria continuó exponiendo su relación con el difunto. Decía que había sido parte de su vida durante años, escondida en las sombras, esperando el momento adecuado para surgir. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mundo de certezas se tambaleaba ante la revelación brutal. Mientras los rostros a su alrededor se tornaban borrosos, se sumergió en recuerdos oscuros y difusos de su infancia. Su padre, una figura idealizada, siempre había sido un héroe para ella, su pilar y su guía. Laura intentó recordar si en alguna ocasión hubo señales que la prepararan para este momento. Pero nada. Todo parecía un sueño distorsionado por la bruma del dolor. La intersección de su vida se tornó aún más compleja cuando, en medio de su confusión, se topó con Daniel, su amigo de la infancia. Él había estado a su lado en los momentos más difíciles y ahora, con una tristeza palpable en su mirada, se acercó a ella. Durante años, Daniel había sentido un amor silenciado por Laura, y su instinto protector floreció, obligándolo a estar a su lado en esta tormenta emocional. Juntos, decidieron investigar la historia detrás de Valeria, persiguiendo pistas que prometían desvelar la verdad. A medida que profundizaban en el pasado de su padre, la angustia y la confusión aumentaban. Laura comprendió que no solo se trataba de una mujer reclamando un lugar en su vida, sino de una herencia oculta que podría amenazar todo lo que había construido. Una gravísima demanda legal se cernía sobre ella, haciendo que su estatus de arquitecta respetada estuviese en peligro. Todo lo que había querido saber hasta ese momento se desmoronaba como un castillo de naipes. En ese instante de caos, Laura recibió un mensaje inesperado de Valeria, quien ofrecía revelaciones que prometían cambiarlo todo. La ansiedad la invadió. ¿Debería abrazar esta verdad dolorosa, arriesgando su mundo, o proteger su imagen familiar a costa de su bienestar emocional? La historia se cerró en un momento de tensión, cuando el sonido de un tono de mensaje resonó en su teléfono, dejando a Laura en una encrucijada peligrosa. ¿Podría realmente enfrentar lo que la vida le había deparado, o elegiría cerrarla puerta a la verdad, manteniendo así intacto su mundo idealizado? ¡Hey! Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Solo echa un vistazo rápido al botón rojo a continuación para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás allí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntamelo en los comentarios de qué ciudad eres. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos. Laura miró la pantalla de su teléfono, el pulso acelerado y una mezcla de curiosidad y temor recorriéndole el cuerpo. El tono del mensaje parecía una advertencia. ¿Qué quiso decir Valeria con revelaciones que prometen cambiarlo todo? Sus manos temblorosas casi dejaron caer el dispositivo al suelo. Sintió una opresión en el pecho, como si una ola de ansiedad la estuviera ahogando. Daniel, al notar su inquietud, se acercó más a ella. ¿Qué dice?, preguntó con voz suave, intentando calmarla. Pero las palabras se atascaban en su garganta. Laura, tratando de recuperar el control, finalmente leyó el mensaje en voz alta. Laura, hay cosas que no sabes sobre tu padre, cosas que cambiarán lo que crees que sabes sobre tu vida. Necesito hablar contigo. Urgente. Los murmullos de la multitud parecían perderse en una especie de eco lejano. Todo lo que podía escuchar era el palpitante latido de su corazón. Una mezcla de duda y temor le envolvía el estómago. ¿Cómo podía Valeria tener esa información? ¿Qué secretos ocultos estaban al acecho? Antes de que pudiera decidir qué hacer, un estruendo la sacudió. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un grupo de hombres, todos vestidos de negro, irrumpieron en el lugar, sus rostros tensos y serios. La multitud se apartó, murmurando en voz baja. Entonces, uno de ellos dio un paso al frente. ¡Basta!, gritó. No podemos seguir con esta farsa. La tensión en el ambiente era palpable. Laura intercambió miradas con Daniel, ambos confundidos y asustados. ¿Qué estaba pasando? Uno de los hombres se dirigió a Valeria, que aún permanecía en pie. Como si el tiempo se hubiera detenido. Eres la única que puede detener esto, dijo, su voz cargada de desesperación. Tú lo sabes. Eres la única que sabe la verdad. El corazón de Laura se detuvo por un momento. Sus pensamientos giraban. ¿Qué verdad? Vio a Valeria en su rostro una mezcla de miedo y desafío, a medida que la multitud observaba en silencio. Una niebla de tensión envolvía el lugar. Antes de que Valeria pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire. La hermana de Laura, Sofía, que había estado de pie al fondo, se desplomó en el suelo. Un silencio sepulcral siguió, mientras Laura corría hacia ella. ¡Sofía!, gritó, arrodillándose a su lado, sintiendo el frío de su piel. ¡Despierta! Pero cuando Laura tomó su mano, un escalofrío recorrió su cuerpo. En la muñeca de Sofía había un tatuaje que nunca había visto. Un símbolo extraño, una especie de marca que conectaba todo. Laura sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Por qué Sofía llevaba eso? ¿Acaso tenía que ver con los secretos de su padre? Mientras buscaba respuestas, Valeria se acercó, mientras el grupo de hombres miraba a su hermana con preocupación. «No hay tiempo, Laura», decía Valeria, su voz casi ahogada por la angustia. «Lo que está ocurriendo es más grande de lo que imaginas. Tu hermana está involucrada en algo que no puedes comprender». Laura sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había creído, toda su vida cuidada y perfecta, se desmoronaba como un castillo de naipes. La agitación en la iglesia crecía. Las miradas intensas se centraban en ella.
¿Qué había hecho realmente su familia? ¿Qué tipo de secretos estaban ocultos detrás de la fachada de su padre? La llegada de los hombres, la caída de su hermana, la declaración de Valeria. Todo parecía un enredo de mentiras. En medio de la confusión, Laura se dio cuenta de algo crucial. Estaba en el ojo de una tormenta. Continuaría buscando la verdad, aún sabiendo que podría destruirlo todo. Atrapada entre el deseo de entender y el horror de lo que podría descubrir, Laura se encontró en una decisión crítica. La electricidad en el aire era innegable. ¿Se atrevería a dar un paso hacia lo desconocido? La respuesta pulsaba en su corazón. Mientras, el caos se desataba a su alrededor. Laura sintió que el aire se volvía denso, como si el mundo se hubiera parado en ese instante trágico. Miró a Sofía, la hermana que siempre había considerado su apoyo incondicional, tendida en el suelo, y el miedo le atravesó el pecho. ¿Cómo podía estar pasando esto? Cada grito, cada susurro de la multitud parecía lejano. La confusión reinaba. Valeria estaba a su lado, su rostro marcado por la angustia. El caos explotó cuando uno de los hombres del grupo oscuro dio un paso adelante, su voz resonando con rabia. «No podemos seguir con esto». Todo el mundo se detuvo, a punto de estallar al mismo tiempo. Pero el grito de Valeria cortó el aire. «Esto no es lo que piensan». Laura se dio cuenta de que el tiempo se desvanecía. El rostro de Valeria se iluminó con un destello de reconocimiento. «Tú eres la clave», exclamó, antes de que pudiera entender lo que eso significaba. Había una conexión, un vínculo que deshacía su mundo. El hombre continuó, su mirada fija en Laura. «Esto va más allá de ti y de Valeria. Estamos hablando de un secreto que puede destruirnos a todos». De repente, el sonido de sirenas resonó en la distancia, como un eco ominoso anunciando la llegada de la verdad. ¿De qué se trataba? Laura se sintió atrapada. Sofía seguía en el suelo, y un instante de pánico la invadió. Sus manos temblorosas tomaron el teléfono otra vez. Algo en la pequeña pantalla le llamó la atención. Justo debajo del mensaje de Valeria había otro. «Laura, el tatuaje de tu hermana es clave para descubrir lo que realmente pasó. No puedo protegerla si no sabes la verdad». La voz familiar de su padre le resonó en la cabeza. ¿Qué? Como un murmullo. La multitud comenzó a murmurar. Pequeños ecos de sorpresa, de inquietud. ¿Qué había hecho su familia que la había mantenido engañada todo ese tiempo? Daniel, notando su nerviosismo, la tomó de los hombros. «¿Qué estás diciendo, Lau? ¿Esto tiene que ver con Sofía?» Laura nunca había visto a Valeria así, vulnerable y asustada. Algo en su mirada la alertaba de que había más que un simple reclamo de paternidad en esta situación. «Esto no es lo que parece», dijo Valeria, su tono bajo, pero lleno de una urgencia aterradora. «Tu hermana, Sofía, está vinculada a algo que va más allá de los secretos de tu padre. Hay un motivo por el que ella lleva ese símbolo». Un temblor recorrió el cuerpo de Laura. ¿Vinculada? ¿Vinculada a qué? Las palabras apenas lograron escapar de su boca. Antes de que Valeria pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia. La puerta se cerró de golpe. Las luces comenzaron a parpadear, como si las sombras cobraran vida. De repente, un hombre del grupo oscuro se acercó, sus ojos fijos en Laura mientras sacaba algo de su abrigo. Era un documento, un archivo que parecía antiguo y desgastado. «¿Quieres saber quién es realmente tu hermana?», gritó,
Entonces, escucha esto. Entre el griterío, el hombre comenzó a leer en voz alta las palabras como dagas en el aire. Sofía, Sofía no es solo tu hermana. Ella es parte de un legado que involucra a nuestra familia, a toda la familia. El mundo de Laura comenzó a desmoronarse. ¿Qué legado? El miedo se apoderó de ella, un nudo en su garganta. Las revelaciones se amontonaban y cada palabra hacía girar su cabeza. Las luces se apagaron por completo. El grito de Laura resonó en la oscuridad, y antes de que pudiera respirar, un ruido ensordecedor hizo eco. Todos se quedaron en silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. Se escuchó un crujido y luego un golpe seco. De repente, el cuerpo de Sofía comenzó a moverse, como si despertara. Laura se arrodilló a su lado, el corazón latiendo a 1000 por hora. ¡Sofía!, gritó, pero su hermana abrió los ojos y con ellos un brillo extraño iluminó la habitación. ¿Qué estaba pasando realmente en su mundo? ¿Había un legado oscuro que lo había mantenido todo en su lugar? Laura sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que el tiempo se había agotado en su carrera hacia la verdad. Laura sintió un frío recorriendo su cuerpo. La mirada perdida de Sofía la fue atrapando. Parecía como si la luz de su ser estuviera a punto de apagarse. «Sofía, por favor, despierta», suplicó gritando en un susurro. Las palabras se le atascaron en la garganta, una mezcla de miedo y esperanza que le oprimía el pecho. Valeria, al lado, observaba con una perplejidad que le quemaba la piel. Y entonces el giro llegó. Sofía abrió los ojos. Y no eran los ojos de su hermana. Eran diferentes. Un brillo extraño, casi sobrenatural, iluminaba su mirada. «Laura», dijo, pero la voz sonaba como un eco, como un susurro que provenía de otro lugar. «Sofía, ¿qué te pasa?» Su voz temblaba, casi se quebraba, mientras observaba a Valeria, buscando respuestas. La multitud se había detenido, conteniendo la respiración, incapaces de comprender lo que sucedía. «Sofía, ¿me escuchas?» La preocupación hizo que el latido de Laura se acelerara. En ese momento, un ruido ensordecedor surgió en el fondo de la iglesia, como si un relámpago hubiera caído. La puerta, que había sido cerrada de golpe, se estrelló y volvió a abrirse, dejando entrar un torrente de luz que proyectó sombras en las caras atónitas de los asistentes. Fue un caos instantáneo. Sofía se incorporó de un salto, como si hubiera recibido un impacto eléctrico. «¡La verdad!», gritó, haciendo eco en la iglesia. «¿No lo entienden? Todo está conectado». Su voz resonaba, una mezcla de dolor y urgencia. La multitud se movía, confundida, gente murmurando entre sí, buscando sentido a lo que estaba sucediendo. Valeria dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Qué quieres decir con que todo está conectado?», cuestionó, angustiada. Sofía respiró profundamente, llevándose una mano al pecho, como si tratara de calmarse. «El símbolo no es solo un tatuaje, es una señal. Nos une a los que han estado escondidos». Le temblaban las manos. «Hay algo más, algo que no sabemos todos». El ambiente era un hervidero de emociones, miradas incrédulas, algunas llenas de miedo. «La herencia que mencionaron no solo es cuestión de propiedad», continuó Sofía, palabras que caían como ladrillos en la atmósfera tensa. «Va más allá, hay secretos en nuestra sangre». Laura, sintiendo que el mundo se arrastraba alrededor, dejó caer el teléfono. «¿Qué sangre? ¿Qué estás diciendo, Sofía?».
La desesperación la invadía. Cada palabra su hermana pronunciaba parecía cambiar todo lo que había creído. La familia de Valeria. Ellos saben de qué hablo. Soltó, apuntando con una mirada fiera a los hombres que habían irrumpido. Uno de ellos, el que había hablado. Antes miró a Valeria con un brillo en los ojos que Laura no pudo descifrar. Ella es la pieza clave. No pueden seguir ocultándolo. Un grito rompió la confusión. Un hombre del grupo oscuro, alusiones sombrías en su voz, se lanzó hacia Sofía. ¡Cierra la boca! ¡No tienes idea de lo que estás diciendo! El pánico se les ató. Allanó el camino hacia ella. La multitud gritando, tratando de huir. Pero Laura no podía moverse. ¡Deténlo!, gritó Valeria. La urgencia en su voz era inquietante. Y de pronto, el hombre que se había acercado a Sofía titubeó. Ella levantó la mano, mostrando la marca en su muñeca, el símbolo que parecía cobrar vida, brillando con un destello desconocido. No soy una simple hermana, soy la portadora de... La verdad. La iglesia tembló como si hubiera recibido un impacto, y el aire se volvió pesado. Sofía cayó de rodillas, un sudor frío cubriendo su frente. Hay algo que desata una maldición. Cada generación. Y ahora soy la conexión, susurró, con lágrimas en los ojos. Una mezcla de dolor profundo y revelación desgarradora. Laura sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. ¿Qué significa todo esto? Una parte de ella deseaba despertar de esta pesadilla, pero una mirada de la multitud le decía que este era solo el principio. Y entonces otro estruendo retumbó, esta vez más cercano. A la pared del fondo, una grieta comenzó a formarse. Algo en el aire cambió, y el sonido de murmullos se mezcló con un eco distante, que parecía advertir del peligro inminente, mientras los rostros a su alrededor se llenaban de terror. Laura sintió que la verdad se acercaba, implacable, arrasando con todo a su paso. La verdad sobre su padre, sobre su familia y sobre lo que había sido escondido durante años. El pánico se apoderaba de ella, y en un instante la iglesia se volvió un escenario de caos absoluto. Laura supo que no había vuelta atrás. Relaciones, secretos, todo colisionaba. En sus venas corría la sangre del abnegado enigmático, y el reloj marcaba el final del tiempo que le quedaba para decidir. El futuro estaba dentro de esa grieta. ¿El conocimiento o la oscuridad? La elección la atormentaba, mientras el caos que la rodeaba aumentaba, y la realidad, como la conocía, se despedía para siempre. Laura sentía que el aire se volvía cada vez más denso, como si la iglesia hubiera sido tragada por un mar de incertidumbre. Sofía estaba de pie, con ese brillo extraño en sus ojos, y Laura la miraba, su corazón latiendo con miedo y esperanza. El grupo oscuro se movía inquieto, y todo estaba a punto de estallar. «Necesitamos respuestas», gritó Laura, su voz apenas logrando atravesar el murmullo creciente a su alrededor. Pero antes de que Sofía pudiera responder, un estruendo repleto de fuerza sacudió el edificio. La grieta que había comenzado a formarse en la pared del fondo se expandió, como si un mal desconocido estuviera intentando escapar. «¡No! ¡No puede ser!». Valeria, ahora pálida como un fantasma, retrocedió un paso. La multitud, paralizada por el miedo, observaba las paredes que temblaban y crujían. «Laura, hay algo que debes recordar», dijo Sofía, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Nos enseñaron a olvidar, a ocultar la verdad sobre nuestra familia». De repente, un fragmento de la pared se desprendió y cayó al suelo,
levantando nubes de polvo. Todo el mundo gritó, pero Laura no podía apartar la vista de su hermana. ¿Qué es lo que no me han contado? ¡Responde! Sofía respiró profundamente, como si cada palabra le costara esfuerzo. Es una marca. El símbolo que llevo está ligado a una historia que puede destruirnos a todos. Un hombre del grupo oscuro tomó un paso hacia adelante, su rostro arrugado en una mezcla de ira y miedo. No reveles más, Sofía. Si lo haces, te arrepentirás. Las palabras cayeron como un golpe, llenando el aire con una tensión insoportable. ¿Por qué? Preguntó Laura. ¿Qué es tan terrible que ocultaron? En ese momento, los ojos de Sofía se iluminaron aún más, casi como si estuvieran conectados a algo más allá de este mundo. Porque somos parte de un legado que ha manipulado a nuestras familias durante generaciones. Y tú, Laura, eres la clave. Las manos de Laura temblaron. Una mezcla de confusión y miedo llenaba su pecho. ¿La clave de qué? Entonces un estallido ensordecedor irrumpió en la sala. Una luz brillante emanó de la grieta en la pared, y de ella emergió una figura familiar, envuelta en los destellos de la energía oscura que parecía haber estado esperando su momento. ¡Papá!, gritó Laura, aterrorizada. La figura era más que un simple recuerdo. Era la forma espectral de su padre, como si lo hubieran sacado de un sueño y materializado ante todos. ¿Qué está pasando? Valeria retrocedió, horrorizada. Él no debería estar aquí. La figura de su padre se movía con seguridad, y una voz profunda como un trueno resonó en la iglesia. Hay cosas que deben ser reveladas, y este es el momento. Laura sintió como si el mundo se desvaneciera. ¡Papá! Su voz era un susurro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hemos hecho? Te he ocultado la verdad porque temía por tu seguridad y por la de Sofía, dijo la figura, su mirada intensa clavándose en Laura. Pero ya no hay tiempo para secretos. La verdad debe salir a la luz, y con ella el horror que hemos contenido. La mirada de Valquiria era una mezcla de miedo y desafío. ¡Qué horror! Lo que hay detrás de esta marca, lo que conecta a nuestras familias, es profundo y destructor. He vivido temiendo que este día llegara, pero tú has sido elegida, Laura. La verdad está en ti. El aire se volvió helado. Todos en la iglesia, atónitos, parecían paralizados en el tiempo. Laura sintió el peso de las palabras de su padre aplastándola. Eres parte de algo mayor y más oscuro de lo que imaginas. Entonces, un destello de luz envolvió a Sofía. La marca en su muñeca se eliminó, y un grito desgarrador brotó de sus labios. ¡No! ¡No puedo ser parte de esto! Sus manos temblaban, y su rostro se retorcía en agonía. La figura del padre avanzó, pero esto solo empeoró las cosas. Sofía, debes dejarlo salir, o todos pagarán el precio. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdad que temía comenzó a desmoronarse. Sus piernas flaqueaban. Todo lo que creía conocer, todo lo que había sido su vida, comenzaba a desvanecerse ante sus ojos. ¿Qué debo hacer? Dímelo. La figura de su padre se detuvo, su mirada fija en Laura. La verdad está a punto de revelarse, Laura, y tú puedes decidir. Justo en ese momento, un grito ensordecedor llenó la sala, y el mundo a su alrededor se oscureció. Las luces parpadearon, y en un parpadeo, la figura de su padre se desvaneció, dejando solo el eco de sus palabras flotando en la atmósfera.
Laura se sintió atrapada en una bola de tensiones, entre el terror de la verdad revelada y la respuesta que aún no conocía. «¿Te he hecho?», se preguntó, mientras la oscuridad la engullía y el caos retumbaba a su alrededor, dejándola en pie, despojada de su vida, preguntándose quién era realmente y si aún había esperanza para ella. El viaje hacia el abismo apenas comenzaba. Laura sintió que la oscuridad se espesaba a su alrededor. La imagen de su padre se había desvanecido y todo lo que quedaba era un eco en su mente. Se paró allí, en medio de la iglesia, con el corazón latiendo desbocado, mientras los murmullos de la multitud se mezclaban con el ruido del caos que se desataba. «¡Sofía!», gritó, deseando que su hermana pudiera explicarlo todo. Pero en lugar de respuestas, el rostro de Sofía reflejaba una desesperación que la llenaba de terror. «¿Qué debe salir? Dímelo, por favor». Pero antes de que pudiera seguir hablando, un fuerte crujido resonó en el muro opuesto. Todos se volvieron hacia esa dirección. El aire se volvió frío, helado. La grieta que había comenzado a formarse se expandió aún más, como si una presión inhumana la estuviera empujando. La multitud se aglomeró hacia atrás, aterrorizada. Laura sintió una mano en su brazo. Era Valeria, que había recuperado su compostura. «Esto no puede estar pasando», dijo, su voz llena de horror. La grieta atravesó la antigua pared y de repente un destello de luz emergió, iluminando el lugar con un tono casi sobrenatural. Laura no sabía si debía sentir miedo o asombro. La luz crecía a medida que algo comenzaba a salir. El aire vibraba con una energía palpable, difícil de ignorar, y luego escuchó un grito desgarrador. «¡No lo hagas!». Fue Sofía. Sus palabras llevaban la urgencia de un rayo. «¡No dejes que salga!». Laura sintió su corazón caer al suelo. La luz brotó más intensamente, y sin previo aviso, una figura aterradora emergió. Era un hombre, cubierto por una sombra oscura, con una presencia que parecía absorber la energía a su alrededor. Laura retrocedió. Su cuerpo paralizado por el miedo. Los hombres del grupo oscuro intentaron frenar su avance, pero él simplemente los dejó a un lado como si fueran hojas muertas. «Soy el archivo perdido», dijo el hombre, su voz resonando como un trueno. «El legado de la familia. He regresado para reclamar lo que es mío». Laura sintió que la tierra temblaba. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué legado?». El hombre giró su mirada hacia Laura, y la penetrante intensidad de su mirada la envolvió. «Lo que han estado ocultando. Tu padre escondió secretos oscuros y los ha mantenido lejos de ti. Pero ahora es tiempo de que los conozcas». Un estremecimiento recorrió la espalda de Laura. Las palabras del hombre encajaban como piezas de un rompecabezas casi olvidado. Él... «¿Mi padre?», pensó, tratando de conectar los puntos. «¡No!», Sofía gritó. «No puedes confiar en él». Pero su voz sonaba cada vez más distante, mientras el hombre avanzaba, y el resto de la iglesia permanecía paralizado, asombrado. De repente, algo dentro de Laura se encendió. Una conexión, una chispa. «¿Quién eres tú?», demandó con una voz que apenas pudo sostener. «¡Responde!». «Tu sangre me llama», dijo, mostrando su pecho desnudo, donde al igual que Sofía, un símbolo comenzaba a brillar. «Soy tu hermano, parte de lo que tu padre había ocultado».
la verdadera herencia. Todo se detuvo. Cada mirada se centró en Laura, espaciada entre el terror y el asombro. Su mente se nubló. ¿Hermano? Repitió, el eco de su voz llevándola a un abismo de confusión. Así es, continuó el hombre. Los secretos que tu padre ha mantenido han afectado nuestras vidas. Sofía y yo somos portadores de su legado. Y ahora, junto a ti, debemos decidir cómo terminan estas viejas historias. Laura sintió que el aire se desvanecía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Las emociones le estallaban en el pecho. Sentía que su vida entera se tambaleaba. Y de repente, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. La grieta se expandía más y la figura del hombre se desvanecía, dejándola sola con un nuevo caos de preguntas. ¿Qué significaban realmente todas esas conexiones? ¿Era su padre solo el inicio de una historia llena de secretos devastadores? ¡Sofía! ¡Valeria!, gritó, buscando alguna respuesta entre el tumulto que la rodeaba. ¿Qué vamos a hacer? Pero la oscuridad parecía más tangible que nunca, y mientras intentaba encontrar sentido a lo que acababa de descubrir, las siluetas en la iglesia comenzaron a desvanecerse, llevándola a un nuevo horizonte de incertidumbre. ¿Quedaba algo más por descubrir en su historia? ¿O era solo el inicio de un viaje aterrador e inesperado hacia un legado indeseado? Laura sintió que el aire se espesa alrededor de ella, las palabras de su hermano aún resonando en su mente. ¡Legado! Parte de la familia. ¿Qué significaba todo eso? Era un torbellino de emociones. De repente, Sofía lanzó una mirada cargada de miedo hacia la grieta en la pared. ¡Corre! ¡No podemos quedarnos aquí! Laura se sintió atrapada. Pero cuando se volvió hacia su hermana, ésta se tambaleó. ¿Qué pasa, Sofía? Su voz ya sonaba tensa, preocupada. No, Laura, escucha, no te acerques a él. La figura oscura del hermano de Laura parecía cobrar fuerza. Pero la mirada de Sofía se volvió más intensa, como si tuviera un secreto guardado. No puedes dejar que él te influya. No es de la familia. Antes de que Laura pudiera articular una respuesta, un segundo estruendo rompió el silencio y la grieta se amplió aún más. La luz se intensificó y de repente, algo oscuro emergió. La verdad está aquí, resonó la voz nueva, y un terror absoluto cortó la sala en dos. Era su padre, no en forma de fantasma, sino más bien como una alquimia terrorífica. He venido a reclamar lo que es mío. Just. Laura se enfrentó al horror. ¿Qué? ¿Papá? El pánico retumbó en su pecho. ¡Tú ocultaste todo! Un rayo de luz surgió de la grieta, iluminando a su padre oscurecido. No has entendido nada, ni tú ni Sofía. Su voz reverberaba, cargada de dolor. El legado no solo es sangre, es un pacto que hemos mantenido durante generaciones. Nuestras vidas han sido un juego de sombras. Pero tú, Laura, eres el final del juego. La multitud se vuelve un susurro. Los rostros pálidos y temerosos. Valeria se tapó la boca, incapaz de asimilar lo que sucedía. ¿Qué? No puede ser. Cierra la boca, Valeria, rugió el hermano de Laura, quien ahora parecía volverse un enemigo. Este es el momento, la revelación. Y cuando menos lo esperaba, un grito desgarrador salió de las profundidades de la grieta. De repente, Sofía se derrumbó, el símbolo en su muñeca brillando intensamente. ¡No, no, Sofía!, gritó Laura, corriendo hacia ella.
Pero antes de que pudiera alcanzarla, una onda de energía negra estalló de la grieta, golpeando el suelo como un trueno. Las luces parpadearon y la sala se llenó de oscuridad. «Sofía, despierta», rogó, mientras los murmullos llenaban la atmósfera. «Quédate conmigo». La voz de su hermana resonó, lejana y aterradora. «Siempre he estado aquí, Laura. Se acerca algo terrible». Y entonces, como si el tiempo se detuviera, un susurro helado recorrió el aire. «No eres quien crees». El hombre, ahora acercándose con una presencia casi hipnótica, sonrió con una sutil malicia en su rostro. «Eres fruto de un secreto, Laura, un secreto que supera tu comprensión. No solo hijos de un legado. Eres el legado». «No, eso no puede ser cierto». Las palabras apenas salieron de sus labios, pero el hombre permaneció imperturbable. «La familia verdadera no es lo que crees. Tu madre lo sabía. El pacto se cerrará contigo». Todo se desmoronó. Laura sintió su mundo tambalearse. «Mentira. Mis padres me criaron. Me amaron». Pero algo en su voz sonaba débil, como si comenzara a dudar. «¿De verdad lo crees?» El oscuro hermano de Laura extendió su mano. «Una decisión debe hacerse. Deberás elegir entre el legado de la familia o liberarte de su carga, porque hay algo más. Hay una conexión que tú misma posees, una verdad que te pertenece». Y el caos se desató. Todos comenzaban a gritar, a buscar la salida. «No puedo hacer esto». Laura retrocedió, el acto de libertad quedando en duda. Y en ese instante crítico, un eco resonó. Un sonido fuerte, desgarrador, como un grito de agonía, llenó la sala. Cuando la luz se desvaneció, Laura sintió que todo colapsaba. Las esperanzas se convertían en sombras, y su mente lidió con una verdad aplastante. Eres parte del problema. ¿Puedes dejarlo ir? Mientras la oscuridad se desataba, Laura se detuvo, atrapada entre el horror y la esperanza, cuestionándose a sí misma, la elección que nunca quiso, el legado al que no quería pertenecer. Pero sabía que debía decidir. La iglesia retumbó una vez más, y en la cima del caos, una luz resplandeciente comenzó a formar un vórtice donde antes había terror. ¿Era el camino hacia la salvación o la pérdida definitiva? Mientras se sumergía en esa incertidumbre, su vida cambió para siempre. Un instante de terror, un giro devastador, y todo se apagó en un abismo absoluto de preguntas, desbordando el corazón de Laura con una inquietud abrumadora. Laura sintió que el aire se encogía a su alrededor, como si la iglesia misma estuviera conteniendo la respiración. La figura de su padre, esa sombra que emergía del pasado, la miraba con una intensidad que la hacía sentir minúscula. «Eres parte del legado», había dicho, y cada palabra era un eco en su mente. Pero su mundo, el que había sido ordenado y comprensible, se desmoronaba ante la verdad que ahora parecía amenazarlo todo. «¡Papá! ¡No puede ser cierto!», gritó. Pero su voz se ahogó en el murmullo colectivo del horror que se apoderaba de la multitud. Sofía y Valeria y todos los rostros a su alrededor tenían expresiones de miedo y asombro. Nadie sabía qué hacer. La figura oscura, esa representación de un hermano que nunca supo que tenía, dio un paso más cerca. «Escucha, hermana», dijo. «Todo esto tiene que ver con lo que llevamos en nuestra sangre». De repente, un viento helado atraviesa la sala, como si los secretos antiguos estuvieran reclamando su lugar. Se escuchó un grito, un sonido desgarrador que parecía venir de dentro de la grieta. Todos giraron la cabeza. Sus miradas
fijas en el resplandor del cortal oscuro. Es él, lo sabe todo, gritó la figura que decía ser su hermano. Pero antes de que pudiera continuar, la grieta estalló con un resplandor cegador y un ruido ensordecedor. Todos retrocedieron, y en medio de esa confusión, el hombre emergió de la luz brilla, su rostro dividido en una mueca de cólera y dolor. «Tú fuiste la causante de esto, Laura», clamó. «Tu presencia ha desencadenado el caos. Has despertado las antiguas sombras». Laura se quedó paralizada. Poco a poco, el miedo dominaba su cuerpo. ¿Qué significa eso? No he hecho nada. Pero antes de que el hombre pudiera responder, Sofía se levantó de repente. El brillo en su muñeca era ahora tan intenso que parecía quemar. «No puedo contenerlo más, Laura. Este legado no solo nos afecta, está atado a todos en esta habitación». Las sombras comenzaron a moverse, serpenteando por el suelo y escalando las paredes. La tensión era palpable, como un cable de acero a punto de cortarse. «¡Corre!», gritó Sofía. Pero el pánico estaba por desatarse. Las luces comenzaron a parpadear, y como si estuvieran reaccionando al caos, un portal oscuro comenzó a abrirse desde la grieta. Una figura aún más amenazante comenzó a salir. Era un reflejo de lo que Laura siempre había temido. «Soy el verdadero legado, la razón de la oscuridad que una vez destruyó tu familia». Un grito desgarrador llenó la iglesia. Sofía cayó de rodillas, el símbolo en su muñeca brillando intensamente. «No puedo hacerlo, no puedo contenerlo». Dio cuenta de algo devastador. Tú has estado protegiendo algo de lo que ni siquiera yo sabía». La verdad le golpeó con la fuerza de un tsunami. Era un juego de sombras que la mantenía atrapada, y Sofía había sido su guardiana. «Tú sabías». En ese instante de revelación, su padre se mostró nuevamente. «Tu hermana ha sido mi llave, la única que puede detenerlo. Pero ahora ella no puede resistir más». Las lágrimas de Sofía brotaron. Sus ojos brillaban con desesperación. «No quiero ser parte de esto. Deseo ser libre». El grito de su hermana resonó, una mezcla de dolor y determinación. Entonces la oscuridad empezó a consumirla. Laura, llena de una mezcla de pánico y amor, corrió hacia ella. «Sofía, aguanta. Yo no te dejaré ir». Pero un enorme estallido llenó el aire, y cuando Laura alcanzó a su hermana, un rayo negro emergió del portal. Golpeó a Sofía y en un instante la luz la envolvió completamente. Gritos resonaron en la iglesia. El caos se apoderó de cada rincón. Sofía se desvaneció en medio de la luz, y Laura sintió un desgarrador vacío en su pecho. El horror se detuvo por un segundo. Todos miraban con incredulidad. ¿Qué acaba de pasar? Los hombres del grupo oscuro comenzaron a retroceder, llenos de miedo. «La conexión está rota», murmuró uno. «No puede ser». Y allí estaba Laura, en el centro de este caos, entre la luz y la oscuridad. Su hermana borrada de la existencia, y su legado ahora dividido. La figura que parecía ser su hermano sonrió, un brillo de triunfo en sus ojos. «Ahora el verdadero legado se hace evidente. Estás sola y el caos viene a por ti». Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, y en un último acto de desesperación, Laura sintió un nudo en su garganta. «¡No, Sofía!», gritó, pero su voz se desvaneció en el eco de la tragedia. Y en medio de la oscuridad esperaba respuestas que nunca llegaron. Laura se sintió atrapada entre la vida y la muerte, el caos girando a su alrededor.
El hombre que afirmaba ser su hermano se acercó con una intensidad que la hizo estremecer. La figura de su padre, aún resonando en su mente, era un recuerdo que la golpeaba con cada instante. «Eres parte del legado», repetía una y otra vez, como un mantra que no podía ignorar. Y entonces el pánico se apoderó de ella, un miedo visceral que la empujaba a huir. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, tomando forma y dimensión, pero algo en la dirección que tomaban le hizo detenerse. En medio del tumulto, los murmullos de la multitud se volvían gritos de terror. «Es cierto, nos han estado engañando», aceleró el pulso en su pecho. «¿Engañándola a todos?» «Este es el legado que heredamos», dijo su hermano, mientras Laura se aferraba al pilar más cercano, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. «No puede ser verdad», murmuró, sacudiendo la cabeza en negación. «Esto no es lo que pensabas». Sofía, de pie junto a la grieta, parecía temblar. «No tengo control, Laura», gritó, mientras el símbolo en su muñeca brillaba aún más. «Ya no puedo sostenerlo». En el siguiente instante una energía oscura estalló de la grieta, rompiendo el aire con su fuerza. Pero lo que nadie esperaba fue lo que siguió. Justo cuando la oscuridad parecía consumirse, una luz brillante surgiendo de la grieta iluminó todo, y con un estallido ensordecedor, reveló a una figura familiar, pero completamente diferente. «¡Mamá!», gritó Laura, retrocediendo 2 pasos, sintiendo que el mundo se le escurría entre los dedos. La mujer, que había sido un fantasma en su memoria, estaba muy viva, un espectro radiante rodeado de una luz blanca que la hacía parecer inalcanzable. Laura sintió que la realidad se desmoronaba. «Esto es lo que han ocultado, la verdadera historia de nuestra familia», dijo con voz suave pero firme. «¿Mamá? ¿Eres tú realmente?». Fue un susurro desesperado. El reconocimiento le rompía el corazón. La multitud se quedó en silencio. Algunos incluso se arrodillaron, las miradas llenas de asombro. «Sí, soy yo», respondió acercándose lentamente a su hija. «Lo que han creído saber, lo que te dije antes, era por tu propia protección. Debías permanecer a salvo de lo que verdaderamente somos. ¿Qué quieres decir?». El latido de Laura palpitaba en sus oídos. Cada palabra de su madre era como un puñetazo. La revelación parecía desmoronar la ilusión que había sostenido su vida. «¿Quiénes somos?». Su madre sonrió débilmente, lleno de dolor. «Hay más que legados y secretos. Somos parte de una línea antigua, una historia que fue condenada a repetirse. Todo este tiempo, nosotros hemos sido cazadores de sombras». Una oleada de murmullo recorrió a la multitud, como un eco de terror. «Cazadores de sombras», repitió Laura, tratando de entender, pero su mente estaba demasiado abrumada. Recuerdos y fragmentos de su infancia comenzaron a surgir. Imágenes de noches en blanco, susurros de viejas historias. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no estaba lista para la verdad», dijo su madre con un tono lleno de angustia. «Tu padre temía lo que podría pasar si sabías. Pero ahora ya no hay vuelta atrás». La grieta se iluminaba cada vez más. La historia estaba tomando su forma final. Desde aquel portal oscuro, una sombra aún más aterradora apareció detrás de su madre. «¿Y qué pasa con él?», preguntó Laura, señalando al hermano oscuro que se acercaba lentamente. «¿Es parte de este legado? Él es el resultado de lo que hemos ocultado, un vínculo que no puedes romper». Un escalofrío recorrió a Laura. «Tu padre hizo un pacto oscuro, uno que debe terminar ahora. Tú eres el eslabón que puede iniciar el camino.
Y en ese instante, la figura del hermano bramó, su rostro lleno de furia. Todo esto fue un error. No dejes que su luz te engañe. Suddenly, the portal emanated a deafening sound, and Laura felt as though the ground beneath her was cracking. A relentless pressure pushing her closer to the truth. Mamá, ¿qué debo hacer? El tono de su voz resonaba con el caos. Pero el clamor era abrumador, y antes de que pudiera buscar respuesta, un fogonazo de luz brotó hacia el aire, seguido de un grito desgarrador que congeló su sangre. ¡Sofía! La luz se volvió oscura. La bruma llena de sombras cobró forma. Y en medio de ese torbellino, Sofía desapareció. Un eco de su voz resonando a través de la iglesia. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde. Cada palabra parecía un latigazo. Laura miró a su madre, quien ahora tenía una expresión de urgencia. Tienes que elegir, Laura. Tu hermana ha visto lo que viene. Puedes acabar con esto, pero debes enfrentarte a la oscuridad en ti. El aire se volvió pesado, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Qué significa eso?, preguntó Laura, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. La noche prometía respuestas, pero también un futuro aterrador. ¿Qué pasará con nosotros? La verdad que había buscado toda su vida se deslizaba entre sus dedos y se sintió más perdida que nunca. «¡No te vayas!», suplicó, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. ¿Qué pasaría ahora? La linealidad de su vida se había roto completamente, y el horizonte se oscurecía rápidamente. Las últimas palabras resonaban en su mente. Eres el legado, la conexión, la clave que puede cambiarlo todo. ¿Pero a qué costo? Todo lo que conocía estaba en peligro. ¿Podría enfrentar la oscuridad que la rodeaba y liberarse de la tormenta que se acercaba? Su futuro estaba en juego, un giro inesperado que la dejaba en el borde del abismo. Laura sintió que el tiempo se detenía. La luz de su madre iluminaba la iglesia, y a la vez una sombra oscura se cernía sobre ellos. Sofía estaba de pie al borde del abismo. La expresión en su rostro mezclaba el miedo y la revelación. Todo se sentía tan real, tan urgente. Laura podía sentir el latido en su pecho, un ritmo frenético, como si su vida dependiera de ello. ¿Qué legado? ¿Qué es lo que no sabemos?, preguntó Laura, acercándose a su madre, su voz temblando. A cada palabra, los murmullos de la multitud se apagaban, como si todos contuvieran la respiración. La figura de su madre tomó una expresión seria. Hay un secreto más grande que nosotros, Laura. Uno que no solo afecta a nuestra familia, afecta a todos. Comenzó, y justo en ese instante un destello de luz intensa emergió de la grieta, y la sombra oscura pareció fluir, abriéndose paso a través de la congregación. El hombre oscuro se acercó aún más, su mirada amenazante fija en Laura. Tú eres el nodo, eres el centro de esto. La voz sonaba como un eco de lo que Laura había escuchado toda su vida, como un susurro en un rincón de su mente. «¡No! ¡No soy!», gritó, pero no pudo evitar que su voz temblara. El miedo estaba tomando el control, transformando su confianza en dudas. Justo entonces, Sofía se dejó caer de rodillas, el símbolo en su muñeca brillando con una energía palpable. «¡No puedo más!», gritó, mientras una ola de energía oscura la envolvía. «¡Sofía!
Laura se lanzó hacia su hermana, pero la grieta comenzó a vibrar, y la luz se volvió intensa, cegadora. En un instante, todo se volvió silencio, un vacío que envolvía a Laura y a todos a su alrededor. De repente, un grito ensordecedor resonó, sacudiendo la iglesia. ¡Deténlo! Laura miró hacia atrás, y allí estaba su madre, la figura que había representado durante tanto tiempo la calma y la seguridad, cambiando de forma. Su rostro se retorció en una mueca de dolor. «Tú no eres quien crees, Laura». El mundo se desvaneció cuando las palabras impactaron como un trueno. «¿Qué quieres decir?» La incredulidad se adueñó de ella. Un nudo formándose en su estómago. La luz comenzó a girar y su madre se desvaneció, dejando un vacío que sonaba como un eco de sus últimas palabras. «Tu madre nos ha mentido», gritó el hombre oscuro, un rayo de triunfo en su voz. «Eres parte de otro legado, el legado de traición». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¡No es cierto! ¡Eres un mentiroso!», bramó, pero su voz se sintió débil. La verdad se retiraba y lo que había construido empezaba a colapsar. La multitud miraba boquiabierta. Murmullos de incredulidad llenaban el aire. Luego un sonido atronador rasgó la iglesia. Un destello de memoria cruzó la mente de Laura. El símbolo de Sofía. En su mente recordó las historias que le contaban de pequeña. Antiguas leyendas sobre alianzas y traiciones. Y de repente se dio cuenta de la conexión. «Sofía es la clave. Tú no puedes dejar que él te atrape». La sombra oscilaba entre ellos, chocando contra la realidad, intentando hacerse más fuerte. Pero mientras la luz se desvanecía, un grito brotó del fondo. «¡Laura! ¡La verdad no es lo que piensas!». La voz era familiar, resonando con poder. Era su madre, de nuevo. «¿Qué? ¿Por qué?». Un último rayo de luz estalló y en un instante todo se volvió en caos. El regreso de su madre trajo consigo una revelación devastadora. «Laura, tú eres la guardiana del sacrificio, la que debe romper el ciclo». Laura se sintió atrapada, como si su cuerpo no le perteneciera. «No, no puedo». La sombra, ahora más fuerte, se abalanzó sobre ella, y de repente la realidad se desgarró en pedazos. La iglesia se llenó de un grito desgarrador, uno que parecía venir de ella misma, revelando su verdadero ser. Cuando todo se detuvo, la multitud quedó en silencio, y sintió que la vida se escapaba. La traición se había revelado, pero ¿cómo podía aceptar que todo lo que conocía era una mentira? Con cada respiración, su mundo perdía su forma y el eco de sus decisiones resonaba en su mente. ¿Sería ella quien cambiara todo? ¿O sería la siguiente en caer? La historia apenas comenzaba y la luz se desvanecía lentamente hacia el abismo.